de comida y algunas otras cosas, ¿verdad? Que las maestras han preparado con la finalidad de mejorar algunas de las cosas que tienen como equipo en el área de niños. Así que les invitamos a todos para que podamos estar en esta reunión el día de mañana. Bueno, en esta noche quiero tomar un tiempecito para meditar sobre un tema que seguramente usted ya ha escuchado, pero que es muy importante que revisemos cómo está nuestro corazón al respecto de este asunto. Y quiero hablarles, seguimos con el tema de ministrar nuestra alma. Y en este contexto necesitamos nosotros mirar cómo actuamos y cómo respondemos ante los temores, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida al respecto, porque nosotros tenemos una respuesta natural en nuestro cuerpo que Dios nos ha dado para poder protegernos y para poder prevenir o prever cosas. Es como cuando la gente nos grita aguas, tenemos reacciones muy naturales, ¿no es cierto? Las aguas y todo el mundo encoge la cabeza y aprieta los codos en el cuerpo. Son reacciones muy naturales. Pero hay otros temores que la Biblia enseña, u otro tipo de temor que la Biblia enseña que no debemos tener. Hay uno más que enseña la Biblia que debemos de cultivar en nuestras vidas, que en este caso es el temor a Dios. Pero es muy interesante mirar cómo puede alterar nuestra vida, cómo puede afectar nuestra vida. Entonces, quiero solamente dividir este tema en tres partes. La primera es lo que significa el temor. La segunda es los temores básicos de los que habla la Biblia, ¿verdad? Ahorita se los voy a decir. Y la tercera parte es cómo afectan o cómo pueden afectar nuestra vida, cómo puede afectar el temor nuestra vida, y al mismo tiempo mirar cómo enfrentarlos. Todos tenemos diferentes tipos de temores. Algunos, les repito, son naturales, pero otros empiezan a hacer daño en nuestra vida. Entonces quiero comenzar leyendo el Salmo 27, si usted me acompaña. Salmo 27, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, dice ahí. Después dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Dice ahí. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este salmo, el rey David
Ustedes conocen un poco la historia del rey David. Fue un hombre que vivió unas situaciones muy extremas, ¿verdad? Primero la situación familiar, que dice que sus padres o su padre no lo consideraba tanto como al resto de sus hermanos, y sus hermanos parecía que tampoco tenían muy buena opinión de David. No sabemos bien el contexto en el que él nació, pero vemos cómo lo trataban, con cierto desdén a David. ¿Eso qué puede generar en el ser humano? Inseguridad, ¿no es cierto? ¿No es cierto que cuando estás en un grupo en donde tú sabes que no eres del agrado de la gente, puede haber el temor de, y a ver con qué me van a salir, y a ver qué van a hacer, y a ver qué le van a poner a mi torta, y a ver qué le van a echar a mi refresco? ¿Por qué? Porque no les caigo bien. Hay ciertos temores desde los naturales hasta otros mayores. Vemos después a David que él se hace un buen músico, aprende a adorar a Dios y entonces lo llevan delante de Saúl, pero un día Saúl, al pasar el tiempo y después de haberlo traído al palacio, comienza a sentir envidia. ¿Cómo se sentiría usted que supiera que el presidente le tuviera envidia y, como decimos en México, le tuviera tirria, ¿verdad? Ya la traigo contra de ti, me caes mal, me caes gordo. ¿Cómo nos sentiríamos si supiéramos que alguien de peso, el más importante de la nación, tiene algo en contra de nosotros? Seguramente habría sentimientos de temor o de inseguridad en nuestro corazón. Así que David es una persona que experimentó temores. Por eso cuando él escribe los salmos, debemos de ser muy cuidadosos ante lo que está escribiendo, porque no lo leyó de algún poeta que le enseñó acerca del temor, sino que David está escribiendo de sus propias experiencias, de los temores que enfrentó, pero cómo los libró y cómo los venció a través de la gracia que Dios había puesto sobre de él. Por eso él comienza diciendo, Jehová es mi luz, ¿y qué más? Y mi salvación. Y por eso él dice, ¿de quién temeré? Porque él está haciendo primero una declaración de afirmación en donde él dice, Dios para mí no solamente es el Dios creador de todas las cosas, no solamente es el Dios al que le canto, sino que es mi luz y Él es mi salvación. No solamente, hermanos míos, nuestra fe funciona al saber quién es Dios, sino al entender quién es Él para nosotros. Cuando nosotros creemos que Él es nuestro proveedor, no vamos a tener temor de qué comerán nuestros hijos o qué será de nosotros el día de mañana, sino que siempre tendremos la paz en el corazón de saber que pase lo que pase, haya inflación, haya devaluaciones, haya despidos en las empresas, el Señor ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Y podemos nosotros tomar medidas de cuidado en nuestra vida, pero no vivir con temor. Ahorita vamos a mirar los rasgos del temor para poder identificar si en algún momento o en algún área de nuestra vida hay temores para funcionar bien según la voluntad de Dios. Miren lo que dice la definición del temor. Dice, sensación o sentimiento que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Dice, sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo hacia uno mismo. Lo que estoy diciendo en esta definición lo podemos mirar de una manera muy clara, que el temor trabaja como la contraparte, el enemigo número uno de nuestra fe. Si usted mira cómo trabaja el temor siempre va a mirar hacia adelante. Puede tener una referencia del pasado o puede tener una referencia del presente, pero realmente está preocupado por lo que puede pasar el día de mañana. La inseguridad, si tendré el trabajo, si será la mejor decisión, si será la mejor escuela para mis hijos, diferentes cuestiones que pueden afligirnos. Siempre va hacia adelante y la fe trabaja en el mismo sentido. Por eso Job dijo, aquello que temí, eso fue lo que me sobrevino. Porque entonces podemos mirar que el temor se convierte en una fe, pero una fe mala o negativa, que puede inclusive hacer que sobre nuestra vida vengan cosas que por causa del temor atrajimos a nuestra vida. ¿Cuánta gente le ha dicho a sus hijos hasta el cansancio, te van a asaltar, ten cuidado, te van a robar? Y como decimos, tiro por viaje, los asaltan.
Porque una cosa es ser cuidadosos, pero otra cosa es ser temerosos, ¿verdad? Pensar que nos están acechando y nos están echando el ojo y nos van a hacer daño. Y no es lo mismo cuando una madre o un padre aconseja al hijo que sea sabio y prudente para caminar o andar en la ciudad o en la noche, pero otra es que haya un temor de que, ¿y qué le va a pasar? Y Dios lo guarde, y ay Señor, y te vayan a hacer daño, y ay hijo. Y cuántas veces vemos que a esa gente le sobreviene aquello que estuvieron temiendo. Y no obstante, con lo anterior, los padres llegan a decir, te lo dije. En lugar de decir, hijo, te bendigo, la Biblia dice que el Señor guardará nuestra entrada y salida. Le pido al Señor que envíe ángeles alrededor de tu vida, que te guarde. Reprendo toda obra de las tinieblas, todo plan malvado en el nombre de Jesús sea cancelado. El Señor mande a sus ángeles alrededor de ti y te defiendan, hijo, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Vienes del trabajo, vienes de la escuela, vienes de ciertas cosas productivas. Así que es necesario que andes a estas horas. Yo le pido a Dios que te guarde. Y entonces al final decir, te lo dije, el Señor iba a guardar tu camino. ¿Me explico? Entonces el temor va a operar de una forma negativa a nuestra fe. Por eso es que el diablo trata, el arma más sutil que utiliza el enemigo es esta, el temor. Porque empieza a generar mella en el corazón, en la fe, la empieza a carcomer, por decirlo de alguna manera, la empieza a debilitar, y obviamente no nos damos cuenta hasta que ya está totalmente debilitada aquella convicción o aquella disposición que teníamos en el corazón por una creencia y una fe en Dios, que empezó a ser mermada por los temores que había en nuestras vidas. Ahora entonces, tres cosas son importantes considerar. Estamos en la pura introducción. Número uno, hay un temor natural que es útil. Ya les dije que es el temor que nos ayuda a prever cosas, que nos ayuda a actuar en consecuencia para proteger algo y que nos ayuda a agudizar nuestros sentidos naturales para tener una buena respuesta. De hecho, cuando si usted lo puede buscar y estudiar, los efectos que genera el temor en el contexto físico de manera positiva, hay algunas cosas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, trabaja en el metabolismo, ayuda a tener los sentidos más despiertos, dilata las pupilas para poder percibir más en la oscuridad. Hay diferentes reacciones naturales buenas que se generan sobre el cuerpo, pero hay otras negativas. ¿Cuáles son las negativas? Bueno, hay palpitaciones que pueden llegar a alterar el ritmo cardíaco, hay sudoración, parálisis, episodios de pánico, ¿verdad? De verdadero terror a algo. ¿Qué otra cosa hay? Hay desequilibrio de los riñones y por eso la gente se hace pipí cuando se espanta. Porque el cuerpo resiente el temor, ¿verdad? Y eso es lo más barato. Cosas como esas que son dañinas. Ahora quiero hablarles entonces de 4 aspectos para después ir a donde quiero centrarme más. 4 áreas en las cuales el temor está explicado en la Biblia. Número 1, y ese sí lo debemos de provocar y cuidar en nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, está hablando el apóstol Pablo, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se lo voy a repetir. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un temor que la Biblia habla que sí debemos de cuidar en nosotros, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, hermano, debemos tener temor de Dios. Nada más que dígaselo sin miedo, dígaselo con seguridad. Debemos tener temor de Dios.
Cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de pavor o de pánico o de terror a Dios, aunque no sería malo, porque ¿qué es lo que pudiera causar la manifestación plena de Dios? Desde luego que pudiera causar terror y pavor a cualquier ser humano. Pero no estamos hablando de esto. La palabra temor aquí tiene que ver con honra, respeto, ¿verdad? Tiene que ver con consideración. Cuando hablamos de honor o de honra, estamos hablando de darle a alguien el respeto que merece. Y la iglesia, y sobre todo como creyentes, y entiendo que toda la creación debiera de tener temor de Dios. Pero bueno, si no conocen de Dios, entonces el temor como que pudiera estar velado para los que no conocen de Dios. Pero para un hijo de Dios debiéramos tener temor de Dios, ¿verdad? Miren, cuando hay temor de Dios no vamos a hablar mal de la gente. ¿Lo repito? Cuando hay temor de Dios no hablamos mal de la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que a Dios no le gusta ni la murmuración ni el chisme. Entonces, si hay un temor de Dios y yo tengo algo que decirle a alguien, se lo digo a esa persona, pero la razón por la que se lo digo no es porque me está hartando, sino que se lo digo por su bien. Y entonces yo hago las cosas en el temor a Dios, diciéndole algo a alguien para advertirle, para ayudarle, para que él pueda mirar tal vez cosas que no está mirando y que yo estoy viendo, pero no lo hago porque me cayó gordo, sino que lo hago porque deseo su bien. Y esto lo haría en el respeto a Dios por varias razones. Número uno, a esa persona que me cae mal, me guste o no, Dios le dio la vida. Número dos, si es hijo de Dios, Él lo hizo su hijo. Y entonces el sacrificio nada más y nada menos que la cruz del Calvario, donde Jesús derramó toda su sangre, es la que ha pagado la redención de esa persona, de la que a veces nos atrevemos a hablar. Cuando hay temor de Dios, vamos a evitar las cosas que a Dios no le agrada. Entonces debe de haber, de ese temor sí debe de haber en nuestras vidas. Porque a veces me parece que hay menos temor de este y más de los otros, cuando debiera de ser al revés. Más temor de Dios y menos temor a los otros tres que les voy a decir ahorita. Así que vuélvale a decir al que está a su lado, hermano, debemos tener temor de Dios. Bueno, como el tema no es el temor a Dios, no voy a ahondar, pero después hablaremos de este porque me parece que es muy importante y muy necesario. Hay otro contexto en el que hay temor, dice la Biblia, y es el temor al hombre, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice, se los voy a leer, Primera de Samuel 13, versículos 11 al 13, no es cierto, 15, 24 de Primera de Samuel. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, 15:24 de Primera de Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Fíjense lo que hizo por el temor al hombre. Yo he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice Saúl a Samuel como sacerdote y como profeta del pueblo. Voy a repetir lo que dice las primeras palabras. Yo he pecado pues, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, y él mismo explica por qué. Porque temí al pueblo. Fíjense, aquí vamos a empezar a hablar de los efectos del temor. Saúl tenía una indicación, que fuera contra los amalecitas y les diera muerte. Si usted lee la historia de Saúl, la persona que le ayudó a matarse fue una amalecita. Qué interesante. Esa frase que dice, lo que no te mata te hace ¿qué? Te hace más fuerte. Tendríamos que considerarla muy detenidamente con relación a desobedecer a Dios, ¿verdad? Para que no nos acostumbremos a fallarle a Dios pensando que nada pasa cuando
cuando Saúl no mató a los amalecitas, me parece, déjeme pensar, estoy pensando yo, no lo estoy diciendo que la Biblia dice, que Dios miraba en Saúl que en su futuro habría un deseo de morir y que habría uno del linaje de los de Amalek que lo iba a encontrar. Y entonces Dios le ordena a Saúl, además de las razones con el pueblo de Amalek, que le diera muerte. Pero Saúl no lo hace. Y entonces pasa el tiempo y la historia nos dice que Saúl fue ayudado a morir justamente por un amalecita. Bueno, pero el punto es aquí que teniendo temor del pueblo, de su propio pueblo, dice, he desobedecido el mandamiento del Señor. No voy a entrar en detalles porque quiero ir a la última parte, pero solo diré algunos ejemplos. Cuando uno conoce a Dios, uno debe de caminar, como dije, número uno, teniéndole temor a Él, y antes que ser arrastrados por el temor a los hombres, mantener el temor y la honra a Dios, para no violar principios y mandamientos de Dios, ¿verdad? Yo hablaba una vez con una persona, por ejemplo, para tocar un área, y le decía, a ver, tenía problemas económicos y le dije, te quiero hacer una pregunta, ¿tú diezmas y ofrendas? Por lo regular, las personas que tienen problemas económicos no diezman, hermano, por lo regular. Y entonces él me respondió y me dijo, no. Y le dije, ok, ¿por qué no diezmas? Le dije. Y me dijo, porque si diezmo no me alcanza. Ok, ¿y si no te alcanza? Me dijo, pues si no me alcanza, no puedo pagar el abono de las colchas, el abono de la tanda, el abono de los zapatos, el abono de la renta, el abono de... Y entonces yo le dije, ¿te das cuenta que temes fallarle a los hombres y no te preocupa no mostrarle al Señor tu gratitud? Por eso la Biblia dice que cuando nosotros decimos amar a Dios que no vemos, pero no amamos a nuestro hermano que vemos, debemos de considerarlo. Es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros no tenemos el temor de Dios, otro temor va a venir a nuestra vida, que es el temor a los hombres. Que la gente puede decirnos, me las vas a pagar, te voy a hacer la vida de cuadritos, que te puedan amenazar, que el jefe te diga te voy a despedir porque eres cristiano, y pueda haber diferentes amenazas. Si tú tienes el temor a Dios y no te descuidas de guardar su palabra, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, hermanos. ¿Alguien puede creer eso? Dios honra a los que le honran. Entonces, en lugar de estar temiendo lo que el hombre nos pueda decir, debiéramos de cuidar nuestro temor a Dios para que caminemos en sus mandamientos y en su palabra, de tal manera que el temor de los hombres pueda ser arrastrado de nuestro corazón y el temor de Dios gobierne nuestras vidas. Es importante entonces tener cuidado de que no haya temor. Joven, que el muchacho te dice, no vayas a la iglesia, si vas a la iglesia terminamos, pues dile gracias por participar y déjalo que se vaya, fúchila. No, pastor, ¿dónde voy a encontrar otro igual como él? ¿Verdad? ¿Dónde voy a encontrar a uno con esos ojos pispiretos que cuando canto yo al Señor hasta sus ojos me imagino y empiezan a hacer una serie de enredaderas en la cabeza que empiezan a generar temores? ¿Verdad? Mujer, si no haces esto, le dice el esposo, te dejo, pues con mucho cuidado te vas, que Dios te bendiga. No podemos vivir con temores. Mejor dicho, no debemos, porque sí podemos, no debemos vivir con temores porque nos van a sacar de la jugada. Ahorita voy a mirar algunos ejemplos. Entonces necesitamos tener cuidado del temor de los hombres, porque según la historia de Saúl nos puede llevar a violar los principios y los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Que viene el jefe y te dice, mira, fírmame aquí, no preguntes, ¿verdad? Y ahí te paso una lanita.
No, perdóneme, pero yo no voy a caer en cosas torcidas. No puedo caer en eso. Es que si quieres seguir con tu puesto, firma aquí. ¿Qué haría una persona? ¿Qué haría un creyente? No, déjeme decirlo de otra manera. ¿Qué debería de hacer un creyente? Y demostrarle a Dios y decir, Señor, ¿se acuerdan cuando la iglesia empezó a ser perseguida? ¿Se acuerdan que se juntaron los hermanos? Y dice que la iglesia se juntó y le dijeron a Dios, Señor, mira sus amenazas. Y dice que cuando ellos clamaron a Dios, el lugar donde estaban otra vez se sacudió y fueron otra vez reforzados con la presencia del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A veces vamos a enfrentar amenazas, hermanos. Seguro, de personas, desde las más sencillas hasta algunas más severas, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a desechar el temor hacia los hombres. Tercer punto, temor a las circunstancias. Primera de Samuel 13, versículos 11 al 13 dice lo siguiente. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Otra vez a Saúl. Y él respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Mira lo que está diciendo. Tu temor te hizo perder la cordura de tus pensamientos. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. Déjeme ponerle ejemplos. Pastor, siento que se me está yendo el tren. Bueno, ni siquiera a mí. Dios mío, se me está yendo el tren. Ah, ya sé. Citas por internet. Busca a tu pareja cristianos.com. Y empiezan a perder la cordura. ¿Cómo es posible que puedas enamorarte de alguien que no conoces? ¿Cómo es posible que quieras fincar una relación con alguien que no has tratado y que no te ha demostrado quién es? ¿Me explico? ¿Pero por qué empieza a suceder eso? Porque empezamos a perder la cordura de nuestros pensamientos, temores, y eso empieza a equivocar o llevarnos a equivocar nuestro pensamiento. ¿Temores por qué? Por las circunstancias, ¿verdad? Híjole, pues ya estuve esperando en el Señor a que llegara mi príncipe azul o mi princesa morada, como usted quiera, y no llega. Y Señor, pues si es de ti, que me encuentre un, ¿cómo se llama? Un cartel que diga, buscas a tu pareja, reuniones viernes 7 de la noche, y era de ti, Señor, voy a ir ahí. Empiezan a, locos, diga conmigo, locos, más fuerte, sin miedo, locos. Empezamos a perder la cordura en nuestra vida. Y entonces al rato vienen las consecuencias de las acciones que fueron impulsadas por el temor. Y aquí Samuel le dice, locamente has hecho. Y le dice, tú hubieras sido confirmado. Lo que está diciendo es, cuando el temor te invade y te lleva a pensar sin cordura, las cosas que pueden ser estables en tu vida están en peligro de esa inestabilidad y están en peligro de perderse. Entonces nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. A veces, hermano mío, vamos a sentir desesperación, ¿verdad? Pero ahí tenemos que confiar en Dios. A veces vamos a ver que pasa el tiempo, pero tenemos que seguirle creyendo a Dios, que Él cumple su palabra. Si yo hago lo mío y le obedezco a Él, Él cumplirá su palabra, siempre. Si tienes a un joven cerca, hermano adulto, dile estas palabras: joven, deseo sobre tu vida lo mejor en todas las áreas, inclusive con el príncipe azul que esperas,
o la princesa azul que esperas? Dígaselo, por favor. Vamos a bendecir a los jóvenes en esta hora. Bueno, el último, para ir a la última parte, el último de estos 4 aspectos, el temor al enemigo, ¿verdad? El temor a las tinieblas. Y no me refiero a la oscuridad, sino al reino espiritual de maldad. Lucas 10:19 dice que el Señor le declaró esto a sus discípulos: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Se ha preguntado por qué el Señor les dijo eso? Porque iban a enfrentar temores. ¿Alguna vez usted ha ministrado a un endemoniado? ¿Quién ha ministrado a un endemoniado? Levante su mano. ¿Cómo se ponen los cocolazos, hermanos? Las primeras veces que te toca, depende de qué tipo de sangre tengas, ¿verdad? Si eres de sangre muy fría, pues no tanto. Pero cuando una persona, un demonio, se llega a manifestar, la verdad es que se enfría un poquito la temperatura y se levantan los vellos del cuerpo y te sudan las manos y le dices al Señor: ay Padre, ayúdanos, ¿para qué me metí en esto? Y el Señor tiene su misericordia sobre de ti y te lleva hacia adelante. Se generan ciertos temores. Pero estoy seguro que los que han ministrado alguna vez a algún endemoniado, después de ministrarlos, experimentan temores en las noches, ¿verdad? Me acuerdo de un pastor que un día fue a ministrar liberación y yo fui a visitarlos a su casa y me decía la esposa, me dijo: pastor, fíjese que me he llevado el susto de mi vida porque viene mi esposo, se acuesta a dormir, yo me siento muy intranquila, me levanto en la noche y cuando me levanto y lo voy a despertar porque estoy muy intranquila, le veo a mi esposo en su cara un como resplandor verde y una risa diabólica en su boca. Se pasó, yo dije: y ahora ya se le pasó el demonio a mi esposo. No, sino que el diablo trata de empezar a meter temores por una razón. El temor, una de las cosas que hace es paralizarnos. Nos lleva ya no a hacer nada de lo que pensábamos hacer, por miedo, cualquiera que sea. Decisiones, acciones, entregas a Dios. No, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, y empiezan a venir las luchas y las adversidades y eso empieza a generar temores. No, si esto nada más en la orilla, ¿cómo será más adentro? Mejor me quedo en la orilla, y se paraliza la gente. Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo a sus discípulos: van a enfrentar situaciones que posiblemente les van a generar sensaciones y entre ellas temor. Por eso les dice: vayan y les doy potestad, les doy poder y sobre toda fuerza del enemigo. Y miren lo que dijo el Señor amado: y nada les dañará. Una de las razones por la que la gente lleva a los endemoniados con el pastor es porque les da miedo ministrar a la gente. Pero no debemos tener temor. Debemos de confiar en el poder del nombre de Jesús. Las primeras veces que yo ministré endemoniados, ¿a mí qué me habían enseñado de cómo ministrar endemoniados? Nunca. Entonces armas tu fiesta porque pues como crees, ¿no? Y empiezas a gritarle y cállate y sal fuera y por dónde entraste y quién te llamó y a qué horas llegaste, y empiezas ahí a hacer tus cosas con el endemoniado, más bien con el demonio. Y después vas creciendo y dices: qué bárbaro, Señor, cómo tu gracia estuvo con nosotros, porque hicimos algunas barbaridades, pero al final tu nombre, no mis palabras, tu nombre hizo libres a las personas. Entonces, este temor tiene que ver con la lucha espiritual. Situaciones que de pronto empiezas a experimentar: temores a la muerte, temores al mañana, temores a la inestabilidad, temores a la inseguridad, temores de la enfermedad, temores de las herencias malas sobre tu vida, temores a las malas noticias, temores por unas palabras que te dijeron. Y ese temor se vuelve una lucha interna porque empieza a generar un pensamiento, y ese pensamiento
procura desbancar el pensamiento que Dios te dijo. Dios te dijo, yo estaré contigo. Y viene la noticia de la enfermedad y la primera pregunta es, Señor, ¿en dónde estás? Empieza a hacer a un lado el pensamiento de Dios, ese temor, porque se vuelve una lucha. ¿Me explico? Este tiene que ver con una batalla que tenemos que librar y donde tú y usted a veces va a tener que hablarse a sí mismo y decir, en el nombre de Jesús, temor que me quieres abrazar, te reprendo, no tienes parte en mi vida, confío en mi Señor, me levanto en el poder del Espíritu Santo y te echo fuera de mi vida, no te acepto en mis pensamientos y en el nombre de Jesús declaro mi confianza puesta en mi Salvador. Este tipo de temores, hermanos, son de batallas espirituales. Y por lo regular, cada vez que vas a ir hacia adelante, vas a enfrentar batallas. Y esas batallas van a traer o a tratar de traer temores a tu vida por una razón. El diablo no te puede distraer de tu destino, ni te puede sacar del camino de Dios. Pero si logra afectar tu mente para tener temores, nosotros mismos nos paralizamos y nos salimos de la jugada, nosotros mismos. Hay gente que tiene temor a venir a Dios y decir, yo pequé tanto que Dios ya no me puede volver a usar, y están paralizados sin servir a Dios. Así que no debemos tener temor al enemigo. A veces va a hacerte la lucha, ¿verdad? Miedo, ambientes de temor, llegas a tu casa y dices, ay, yo sentí que se me erizó la piel cuando llegué a la casa. ¿Qué tal cuando empiezan a tronar algunas cosas y empiezan batallas fuertes? ¿Qué quiere hacer el diablo? Atemorizarnos. Son batallas que tenemos que aprender a librar. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo, hermano, para librar tus batallas contra los temores. Bien. Ahora entonces quiero cerrar con lo siguiente, porque quiero tomar un tiempo para orar. Si nosotros queremos ver si estamos afectados por temores, podemos revisar estas tres cosas. Número uno, pensamientos negativos. Me va a pasar, me está pasando, voy a perder, no va a salir, no va a funcionar. Si hay una mente así, quiere decir que el temor está ganándonos terreno en la vida. Temores. Ahora, quiero decirles que todos enfrentamos temores en diferentes etapas de la vida. No es lo mismo cuando tienes 15 y 20, no piensas en muchas cosas, pero cuando ya llegan los 30, los 40 empiezas a pensar en otras. Y entonces cuando empiezas a pensar en otras, empiezas a librar otras batallas, porque hay temores para cada tamaño, hermano. ¿De qué se preocupa un joven? Pasar el examen. Tiene miedo de que lo cachen con el acordeón. Pero ¿de qué se preocupa el padre de la casa? Que alcance el dinero, que no lo vayan a despedir porque están anunciando despidos en la empresa. Son diferentes temores. ¿Me explico? Número dos, podemos saber si estamos afectados por el temor por nuestra manera de hablar. Una manera de hablar negativa siempre, ¿verdad? Negativa, mala hacia las cosas que hacemos. Oye, ¿por qué no hacemos esto? No, ni lo hagas porque esto no funciona. Hay un temor a que no funcionen. Una cosa es tener un análisis serio y sensato para poder tomar decisiones, pero otra es nosotros caer en temores que ocupan nuestra boca para estar hablando. El tercero, nosotros podemos darnos cuenta si el temor nos está alterando cuando nuestras acciones están ligadas a ese temor. Como lo que yo les decía hace rato. La gente que dice, no ofrendo porque si ofrendo no me alcanza. Entonces sus acciones lo llevan a no agradar o agradecer a Dios con lo que tiene. Dice la Biblia que el salmista David, quien enfrentó temores, dijo, Señor, ¿qué podemos darte que no hayamos recibido de tu mano?
A veces nosotros decimos, démosle a Dios lo que le corresponde. A Dios le corresponde todo. O sea, a Dios no le corresponde el 10%. A Dios le corresponde todo lo que nosotros tenemos. Sin embargo, Él nos dijo, voy a ponerte una medida de responsabilidad. Por eso el número 10 en la Biblia es un número que habla con relación al hombre de responsabilidad y establece el 10%, ¿verdad? El diezmo, pero es otro tema. Así que entonces podemos mirar cómo estamos afectados observando nuestras acciones. Si nuestras acciones están en relación a nuestros temores, el temor nos está alterando, nos está afectando. Muy bien. Efectos del temor, y voy a cerrar en cómo vamos a enfrentar los temores. Número 1, el temor paraliza, ya se los había yo dicho, paraliza. ¿Recuerdan la historia de Saúl? No le voy a dar la cita, búsquela en su Biblia. Cuando Saúl sale a la batalla y Goliat está retándolos, dice que todo el pueblo estuvo por 40 días oyendo las amenazas de Goliat, pero nadie salía a enfrentarlo. Estaban paralizados. El temor paraliza. Segundo, distorsiona. Recuerdo que una vez estaba yo dibujando, les he platicado esta historia algunas veces. Estaba yo dibujando y apagué todas las luces, solo dejé mi respirador iluminado y comencé a hacer unos trazos, y de pronto cuando tiraba la línea hacia la derecha veía una sombra acá. Así que cuando veía la sombra sentía escalofrío y volví a regresar la mirada. ¿A cuánto les ha pasado que ven algo y ya no quieren volver a voltear? Pero tenía que volver a dibujar, así que volvía a dibujar para acá, y cuando iba yo para esta parte derecha volvía a ver la sombra, y entonces volteaba yo y no veía nada, pero ya para la segunda vez ya tenía más escalofrío yo. Así que tu mente empieza a trabajar, y como cristiano luego empieza a reprender, ¿verdad? Espíritu inmundo, vete de aquí, temor, sácate en el nombre de Jesús, 1, 2, 3 por todos mis compañeros, y empieza a hacer todas las oraciones que te enseñaron. Luego viene gente y me dice, pastor, ¿qué debo de orar para que se vaya? No sé, hermano, pídale dirección a Dios. No hay oraciones mágicas, solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor. Pero por fin en una de esas me doy cuenta que al mirar hacia la luz no se veía la sombra, pero cuando volteaba hacia acá se veía la sombra otra vez. Así que entonces agarré valor y dije, a ver, y empecé a mover la cabeza y dije, aquí no se ve, acá sí se ve. Aquí no se ve, acá sí se ve. Y entonces empecé a hacerle así y vi que tenía una pestaña colgando de las demás. Usted se ríe, pero a usted también le ha pasado. Que truena el mueble y, ay, reprendo espíritu de tronido, vete de aquí, de mi casa. Pero antes de quitar la pestaña ya había yo sudado, ya había tenido escalofrío y ya había dicho, ay nanita, estoy solo aquí, está todo oscuro, ¿verdad? Está aquí todo feo, que a quién le voy a decir que me ayude a interceder por mí, a nadie. Y te empiezas a espantar. ¿Por qué? Porque sobredimensiona o distorsiona las cosas. Otra vez llegué a mi casa y me desabroché la hebilla del cinturón, me levanté y caminé hacia la cocina y empecé a oír ruidos. Yo dije, ¿que hay un espíritu que me esté chiflando o qué? Me paraba y se paraba. Yo decía, a ver. Otra vez caminaba y empiezas. ¿Quién anda ahí? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y mientras empiezas a trasudar. ¿No te ha pasado alguna vez eso? A mí sí. Entonces después empecé a pensar con cordura primero y dije, a ver, camino, me silban, me paro, se quita. Así que en eso reaccioné y me recordé que la hebilla la había desabrochado. Y me di cuenta que cuando caminaba la hebilla se movía y empezaba a silbar o a rechinar la hebilla. Lo que estoy diciendo es que cuando hay temor distorsionamos las cosas. Hay un temor a que algo pase y decimos todo está mal, y cuando hablas del problema hay dos cosas que están mal, no todo.
porque se empieza a distorsionar. ¿A quién podemos mirar en la Biblia que hicieron eso? Los 10 espías que fueron con Caleb y con Josué. Ellos dijeron, la tierra a la que fuimos traga a sus moradores, ¿verdad? Ahí vimos gigantes. Y ellos dijeron, no podremos nosotros subir allá. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el temor? Distorsionó lo que ellos debían de mirar con una visión clara. Esa tierra donde fluye leche y miel es la que yo quiero darte, era lo que Dios les había dicho. Pero el temor les dijo, no podremos con eso. Es como cuando alguien viene y te dice, estamos considerándote para el puesto de jefe. No, yo no. Yo nada más trabajo de 8 a 3. No, ya salir a las 7. No tener hora de salida. No, yo no puedo. Y empieza a venir un temor a ciertas cosas. En lugar de ir con Dios y decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres que tome ese lugar? ¿Quieres que lleve tu reino a ese puesto? ¿Quieres que pueda mostrar a otros cómo se trabaja como jefe? ¿Quieres que yo logre mayores cosas en ti, Señor? Y entonces hacer un lado el temor y no distorsionar las cosas. Tercero, el temor se levanta en contra de tus promesas que Dios ha establecido para ti. Se levanta el mismo ejemplo de los 10 espías. Ellos dijeron, no podremos subir a nuestra tierra. Era lo que Dios les había dado. Y ellos dijeron, no podremos. Por eso las palabras de Caleb fueron, subamos, porque nosotros podremos más que ellos. Así que mucho cuidado con el temor porque puede afectar tus promesas en Dios. Cuarto, favorece las malas decisiones. El temor va a estimular malas decisiones en nuestra vida. Malas decisiones. Cuando el Señor te permite experimentar situaciones en tu vida que generan temor, debemos de cuidar las decisiones que vamos a tomar. Porque si son alentadas por el temor, por lo regular van a ser decisiones equivocadas. Gracias a Dios que el Señor es misericordioso y sabio y clemente, como dice la Biblia. Y podemos aprender de nuestros errores. Pero cuando ya estamos mirando en la Biblia que el temor va a favorecer malas decisiones, seamos cuidadosos. Por último, el temor está ligado a desfallecer. El temor nos va a llevar a sentir que perdemos las fuerzas. Y me parece que en esta noche hay aquí algunos que han sentido eso o han batallado con eso. No estoy diciendo que no estamos hablando de cobardía, no. Estamos hablando de enfrentar temores. Y a veces el temor, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales, ¿y si hago esto y no funciona? ¿Y si espero y no resulta? ¿Y si tengo calma? ¿Y si soy dulce y no responde? Y entonces el temor te lleva a decir, mejor no lo hago. Y desfallece tu idea por luchar por algo, por cuidar algo, por trabajar algo que Dios te ha dado. En las relaciones matrimoniales, tal vez en el servicio a Dios. Y si sirvo a Dios y nadie me reconoce, y si sirvo a Dios y no me nombran como pastor, y si sirvo a Dios pero no me hacen copastor, y si sirvo a Dios pero se me va el tiempo en servir y en lugar de ganar más dinero, y si sirvo a Dios, y entonces llega un momento en que el temor te empieza a decir, mejor no lo hagas y haz lo que está en tu mano para que tengas la seguridad que quieres tener. El temor te puede llevar a desfallecer en la vida. ¿Cómo enfrentar entonces los temores, hermanos? Se los voy a decir en lista, no los voy a desglosar. Número 1, confiando en Dios. Número 2, teniendo comunión con Dios. Número 3, creyéndole a Dios. Número 4,
alabando y adorando a Dios. ¿Sabe que es muy interesante que el Salmo 34:4, cuando dice, busqué al Señor y oyó mi voz y me libró de mis temores? La palabra buscar significa acercarse a alguien, y dice la raíz en hebreo, especialmente en alabanza y adoración. O sea, lo que puede haber pasado en la vida de David seguramente es que cuando él dijo, busqué al Señor y me libró, lo que estaba diciendo es, yo alabé y adoré a mi Dios y Él me libró de todos mis temores. El último punto: tener claro quién es Dios para nosotros. Todo esto está en el Salmo 27 que leímos. Confiar en Dios, comunión con Dios, creer en Dios, adorar a Dios, pero también tener claro quién es, porque por eso David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Todos en algún momento de la vida hemos y vamos a enfrentar temores. Hay unos, como dije, que son naturales, ¿verdad? Me acuerdo que cuando era yo joven mordí un durazno y pensé que se me había tronado un diente. Y en ese momento me vi chimuelo. Y yo a mis 20 años dije, no quiero estar chimuelo. Y me hundí en una reflexión de decir, a mis 20 chimuelo. Esos son temores, digamos que menores, pero hay otros que son mayores. Recuerdo cuando enfrenté mi primer temor al servir a Dios y yo dije, Señor, ¿de qué voy a vivir cuando sea viejo? ¿De qué, Señor? Si me ofrecen seguro, está bien, pero si no me ofrecen, y empecé a tener preocupación y dije, Señor, ¿de dónde voy a comprar casa si no tengo Infonavit, si no tengo Fobiste? ¿De dónde? Y empecé a entrar en una preocupación muy grande, un temor de decir, ¿y qué le voy a dejar a mis hijos? ¿No es cierto que todos los padres pensamos eso? ¿Qué le dejaré a mis hijos? Y el Señor me ministró en el camión de la ruta 100. Allí iba yo llorando, con lágrimas, iba llorando de veras. Y el Señor me habló y me dijo, ¿por qué te preocupas? Me acuerdo que el Señor me habló y me dijo, yo te voy a sostener, a ti y a tus hijos. Y me dijo, nada les va a faltar, de ninguna cosa van a tener necesidad, cuando tú estés y cuando tú ya no estés, de nada tendrán necesidad. El Señor comenzó a ministrar mi corazón hace 20 años de eso. Enfrentas temores. Recuerdo el segundo temor fuerte que enfrenté cuando empecé a vivir la lucha espiritual de ser pastor. Porque ser pastor no es predicar de vez en cuando en la iglesia. Ser pastor, hermanos míos, es como ponerte en el coche del jaguar hasta el frente, el jaguarcito que va hasta el frente, el que va sintiendo los primeros embates del aire, al que le van cayendo todos los animalitos que vienen al frente. ¿Ha manejado en la carretera? ¿Cómo termina tu parrilla, hermano? Saturada de animalitos que venían. Bueno, pues ser pastor es ponerte hasta adelante. Claro, cuando eres joven dices, yo quiero servir a Dios. Pero cuando empiezas a vivir las luchas del ministerio, enfrentas tus primeros temores. Recuerdo aquella noche que salí de mi casa, iba a comprar leche y tenía un deseo tan profundo de echarme a correr y de desaparecerme. Y decir, Señor, si estas son las batallas del pastorado, prefiero ser diseñador, Señor. Y había un pánico en mi corazón. Habíamos pasado momentos muy difíciles. Y otra vez el Señor amoroso me habló. Aquellos que quieren servir a Dios no los estoy desanimando, los estoy ubicando. Porque vas a enfrentar temores. Porque en la empresa ganabas tanto y quieres servir a Dios,
Cuando Dios te hable para servir y dejar todo, tendrás que dejar todo. Si Dios te lo dice, si no, no lo hagas. Y entonces vas a enfrentar el temor de, ¿y me alcanzará? ¿Y habrá lo suficiente para comer? ¿Y habrá lo necesario para vivir bien, para estar estables? Y hay batallas de ese tipo. Segundo temor. El tercer temor que enfrenté fue un temor a la muerte. Vinieron espíritus de muerte y estuvieron luchando contra de mí, diciéndome una y otra vez, te vamos a matar, te vas a morir joven, no vas a ver a tus hijos, no vas a verlos crecer, no vas a conocer a tus nietos. Y era una batalla de todos los días que me empezó a comer por dentro. Y yo tenía que predicarle a la iglesia, pero enfrentando esos temores por dentro. Hasta que el Señor me levantó de la sala y me dijo, levántate, ponte de pie, porque haces caso a esas voces. Si yo te he dicho que yo estoy contigo, que yo soy tu sanador, que yo soy tu salvador, que yo soy el que te sostiene con mi mano derecha, yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudo, yo estaré contigo. Y ese día supe que tenía que vencer esos temores. Les platico esto porque todos tenemos temores, pero también todos tenemos al mismo Salvador, que nos ha de sostener y nos ha de llevar a la victoria. Eso es lo que Él quiere. Por eso le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esta noche quiero orar para que todos nosotros seamos ministrados por Dios. No voy a invitar a que vengan aquí al frente, porque quiero orar por todos. Tal vez esta noche tú no estás como yo estaba aquellas veces que enfrenté temores. Tal vez sí, no lo sé. Pero lo que es cierto es que en la vida vas a enfrentar temores de hombres, de circunstancias, de las tinieblas. Y también es cierto que debemos de establecer el temor de Dios en nuestro corazón. Así que ahí en tu lugar, inclina tu rostro, déjame orar por ti en esta noche. Si tú has tenido algún temor, sabes que hay pensamientos que te están hablando de temores, de historias que se repitan. Te casaste pero tienes miedo al divorcio. Perdonaste pero tienes miedo a que te vuelvan a fallar. Confiaste y abusaron de tu confianza y tienes temor a volver a ser abierto con los demás. Habla con Dios por un minuto, por favor. Y te voy a pedir que te posiciones como sacerdote que eres de Dios y le entregues a Dios tus inquietudes y tus temores. Jóvenes, tal vez vives con el temor de que tus padres no terminen bien, porque ha habido problemas. Tal vez has vivido la separación de tus padres y tienes temor de que eso traiga distorsión a tu vida. O tal vez viviste la separación de tus padres y tienes el temor de que te pase lo mismo en tu matrimonio ahora. Tal vez tienes temores de que lo que sueñas lograr no tienes la capacidad para hacerlo. Señor, en esta noche yo te agradezco que estás con nosotros. Y yo bendigo a tu iglesia en esta hora, Señor. Reprendo todo espíritu de temor. Reprendo toda obra de las tinieblas que pudiera estar atacando a tus hijos e hijas, a los que hoy están aquí. Reprendo, Señor, todo espíritu de temor que ha estado trabajando en el territorio donde ellos están, en la casa, en el camino al trabajo, por los peligros que hay, por los rumores que se oyen, por las advertencias que han llegado a sus oídos. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro lo que tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oro, Señor, para que nosotros, cada uno de mis hermanos y hermanas y yo, seamos lo suficientemente crédulos de tu palabra, Señor,
para levantarnos y enfrentar cualquier situación que trate de generar temor en nuestra vida. Sabemos, Señor, que hay reacciones naturales que tú has puesto en nosotros para protegernos, pero hoy quisimos hablar de aquellas que nos sacan, Señor, de balance, de aquellas que nos paralizan, de aquellas que nos hacen, Señor, distorsionar las cosas. Y en esta hora yo bendigo a tu iglesia para que sepamos enfrentar y vencer temores en nuestra vida. Oro, Señor, para que en esta noche sobre cada uno de ellos la paz de tu Espíritu Santo, el dominio propio, Señor, que le das a tus hijos, la seguridad de tu palabra y de tus promesas sea sobre cada uno de ellos. Yo los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, tu palabra que le dijiste a Josué: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús. Señor, reprendo temores a la muerte, temores a la enfermedad, temores, Señor, a la pobreza, temores al fracaso, temores, Señor, al divorcio, temores, Señor, a la infidelidad, y entonces viven con celos dañinos en la relación. Temores, Señor, a la falta de liquidez, y entonces, Señor, no saben ser buenos mayordomos de lo que les has dado. Temores, Señor, a las amenazas que puedan tener, temores a las circunstancias que pueda haber. En el nombre de Jesús hablo certidumbre, Señor, sobre la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora quiero pedirle que me ayude, por favor. Acérquese con alguien y le voy a pedir que bendiga la vida de esa persona. Acérquese con alguien, por favor. Si tú ves que alguien se queda sin acercarte, ve con él y dile: ¿me dejas orar por ti? Nuestra alma tiene que vivir libre de temores. Comienza a orar por esa persona, bendícela, solo bendícela. Bendice su vida, bendice su salud, bendice su fe, bendice la convicción que tiene puesta en el Señor. Pídele a Dios que le dé discernimiento para reconocer cualquier temor que se quiera establecer en su vida. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos y te pedimos que toda maldición, toda palabra mala, todo deseo mal en contra de nuestro hermano, toda palabra que fue hablada en contra de su vida, aún palabras torpes, como no podrás, no lo lograrás, tú no eres la persona para hacerlo. Cualquiera de esas palabras, Señor, que atan, que detienen, que pueden sembrar semillas de temor, te pedimos que sean canceladas por la bendición en el nombre de Jesús. Hablamos éxito sobre su vida en el nombre de Jesús y ligado a tu palabra. Hablamos seguridad, Señor, para que se pueda vivir ligado a tus principios y no, Señor, a la desobediencia. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Hermanos míos, cada vez que aprendemos la palabra de Dios, no solamente es para nosotros, es para equiparnos para poder ayudar a otros que viven en temores, ¿no es cierto? La gente que no tiene la esperanza de Dios y que no ha nacido de nuevo, a veces vive con muchos temores, los disfrazan, a veces con un temperamento agresivo, a veces siendo muy dicharacheros, como decimos, pero realmente hay miedos en su vida. Cada vez que nosotros recibimos la palabra, no solo es para nosotros,
es para que, como dice la Biblia, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que medite lo que aprendimos, pídale a Dios que lo aplique en su vida, pero también pídale a Dios ser un instrumento para poder bendecir a otros y poder darle paz a otros por medio de la palabra del Señor y poder ministrar a otros y vencer los temores, ¿verdad? A veces la gente no predica porque tiene temor a cómo hacerlo, pero Dios te puede usar, tan sencillo como hablar de tu experiencia con Dios. Así que seamos de bendición para otros, hermanos. Quiero, para despedirnos, solamente reiterarles dos cosas. Número uno, tenemos bautizos el próximo sábado 23. Sábado 23. Sí es 23, ¿verdad, Elvis? Ok, 23. Sí, hoy estamos a 15, 16, 17, 23. Sábado 23, así que si usted desea bautizarse, al final va a estar mi hermano Elvis, ¿verdad? Elvis, pregunte por él ahí en el vestíbulo, le va a dar datos y más información. Y quiero avisar, porque ya lo hicimos a cada uno de manera personal, pero quiero recordarle a los papás o a los jóvenes que por causa de la reordenación de lo que se tiene que hacer con el campamento de los jóvenes, estamos devolviendo el dinero que se tenía para replantearlo otra vez desde el principio. Así que si usted, este dinero es de los que dieron, no vaya usted a pasar, hermano, vengo por lo de mi campamento. No, es los que dieron, les dieron un talón comprobante, usted puede pasar, ¿verdad?, el día de hoy y le pueden devolver su dinero. Lo estamos haciendo así, les queremos devolver a todos el dinero porque el campamento no se hará sino hasta noviembre, tenemos que ver la planeación, y si no hasta el próximo año. Así que entonces no queremos seguir teniendo su dinero porque usted lo puede usar en otras cosas. Así que bueno, es lo único que les encargo. Póngase de pie, por favor, y vamos a despedirnos. Pues vamos a despedirnos cantando, ¿le parece bien? ¿Lo podemos hacer? Y yo creo que de acuerdo al tema, esta canción que hemos cantado, está bien. Deme un segundo, porque tengo temor a que se caiga esto. Nada más con que se oiga la guitarra, estaría bueno. ¿Soy yo? No. Dígale a su hermano, qué barbaridad con estos hermanos que no se ponen de acuerdo. No, no es cierto, no le diga eso, no sea así. ¿Sí? No, bájale. Espérame, nada más la conecto, dicen. Claro, ahí está. Ahora sí. Ahora no. Bueno. Abre mis ojos, vamos a decirle al Señor. Cántelo fuerte, dígalo. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Eso es, cántelo otra vez. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte.
contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos. Ahora una vez más diga: abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Otra vez cántelo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo por último. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una última vez diga: santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Damos gracias a Dios por haber estado juntos, ¿no es cierto? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Que el Señor les lleve. Jesús, eres mi buen pastor.